Hola, en este video te explicaré cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa cuando ésta tiene muchos valores y debo considerar intervalos de clase. Vamos a utilizar el siguiente archivo, Excel, como explicación. Dice, los siguientes datos corresponden a los sueldos de los colaboradores de la empresa Omro S.A. dedicada a la distribución de conservas de pescado de la marca Palmarés. Organice los datos en una tabla de frecuencia y luego represente mediante una gráfica adecuada. Vemos la toma de datos, ¿no? La variable es el sueldo. Recordemos que consideramos a la variable sueldo como una variable cuantitativa continua. Y como tenemos además todas las celdas que contienen los datos, le hemos dado la característica de una tabla, podemos reconocer cuáles son los valores diferentes que adopta la variable. Y si comenzamos a ver el detalle de cada uno de los valores que adopta la variable, podemos concluir de que son muchos valores diferentes. Por lo tanto, no es conveniente utilizar una tabla sin intervalos, sino más bien una con intervalos. Para ello, vamos a explicar cómo se elaboraría una tabla considerando intervalos, pero sin balancear, ¿no? Digamos que es la tabla simple, la más sencilla, sin considerar el exceso. Para ello hay que seguir tres pasos. Empecemos con el cálculo del rango, que se define como la diferencia entre el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces usaremos la función max. Seleccionamos todos los datos y Enter. De este modo hemos reconocido que el sueldo mayor en la toma de datos es de 4.011 soles. De igual manera, para el dato mínimo usaremos la función min. Doble clic sobre ella, luego indicamos el rango, las celdas que contienen los datos, Enter, y también de este modo podemos verificar que el sueldo mínimo es 1.820 soles. De este modo ya podemos calcular el rango, que se define como la diferencia entre el máximo dato menos el mínimo dato, y esto es 2.191 soles. Para la cantidad de datos que es necesario para usarlo en la regla de Sturges, vamos a usar la función contar. Entonces escribimos contar, ¿no? Seleccionamos la función contar, y de igual manera las celdas que contienen los datos para determinar cuántos datos son, que equivale a decir también cuántas unidades de análisis, que en este ejercicio es la cantidad de colaboradores. Hay 31 colaboradores en total. Para determinar la cantidad de intervalos, que es el segundo paso, hay diversos criterios que se pueden emplear, pero de todos ellos el más utilizado se conoce como la regla de Sturges o Sturges, que su fórmula o una de sus fórmulas más conocidas dice que es 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de base 10, así que elegimos el logaritmo 10 de base 10 de n, que es la cantidad de datos. La cantidad de datos ya la determinamos previamente, voy a indicar la celda que contiene la cantidad de datos y luego pulso Enter. Siempre nos dará un valor con decimales, porque estamos usando la función logarítmica, pero a ese resultado tenemos que identificar el entero que sigue. En este caso lo redondeamos aplicando redondeo simple. En esta ocasión es 6, pero ojo, en el redondeo simple nos basamos en el criterio de proximidad, criterio de cercanía. Entonces, el redondeo, ¿no? Usamos la función redondear. Esta es la que me va a permitir aplicar redondeo simple. Indico la celda cuyo resultado quiero redondear y luego preciso la cantidad de decimales, ¿no? Punto y coma, a cuántos decimales quiero efectuar el redondeo. Pero como la cantidad de intervalos siempre es una cantidad entera, en otras palabras se trata de una variable cuantitativa discreta, la cantidad de decimales será 0. Cierro paréntesis y luego Enter, de manera que, como ya habíamos determinado, el redondeo de 5.9543 y demás a enteros es 6. Vamos a elaborar entonces una tabla con 6 intervalos. Luego vamos a indicar la cantidad de decimales que tienen nuestros datos. Como se tratan de datos enteros, la cantidad de decimales es 0.
Y esto es necesario porque lo vamos a utilizar para el cálculo de la amplitud de clase, que es el paso número 3. La amplitud de clase, amplitud del intervalo, tamaño del intervalo, ancho del intervalo, son nombres equivalentes. Ese resultado vamos a tener que redondearlo por exceso a la cantidad de decimales que tengan mis datos. Así que vamos a usar la función, como es un redondeo por exceso, redondear punto más. Aquí tenemos la función redondear punto más, que es la que me redondea por exceso. ¿Qué voy a redondear? El resultado del cociente entre el rango y la cantidad de intervalos. El rango entre la cantidad de intervalos, ese resultado es el que redondearé, punto y coma. Y la cantidad de decimales ya la habíamos determinado en la celda E15. Cerramos paréntesis y enter. Por lo tanto, la amplitud del intervalo es 366. Vamos a pasar ahora a la elaboración de la tabla. Fíjense que en esta tabla tenemos en realidad, además del límite inferior y del límite superior de los intervalos semiabiertos a la derecha, que es como vamos a elaborar esta tabla, también tenemos una columna más que no había aparecido anteriormente, que es la columna de las marcas de clase, representada con XY, y que significan los puntos medios de cada uno de los intervalos. Las otras frecuencias ya son frecuencias que hemos comentado en los videos anteriores. Las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, y si bien es cierto se pudieron añadir las relativas porcentuales, en este caso se están omitiendo, ¿no? Pero podríamos haber añadido h sub i minúscula porcentual y h sub i mayúscula porcentual. Entonces, tenemos aquí el espacio para nuestros 6 intervalos, y estas filas con color gris, que no forman parte de la tabla original, se están añadiendo bajo el supuesto que después vamos a querer elaborar el polígono de frecuencias y la ojiva menos d. Si es que en un problema no me piden estas gráficas, solamente me piden el histograma o solo me piden que elabore la tabla de distribución de frecuencias, entonces no sería necesario considerar estos intervalos que se añadirán al inicio y al final de la tabla, ¿no? De la tabla original. Entonces, en una tabla, sin aplicarle el balance o el exceso, lo que hacemos es empezar con el mínimo. Entonces, el límite inferior del primer intervalo va a ser el dato mínimo, 1820 es en nuestro caso dicho valor. Entre dos límites consecutivos, límites inferiores consecutivos o límites superiores consecutivos, la diferencia siempre va a ser el tamaño de clase. En nuestro caso es 366. Por lo tanto, para encontrar desde el segundo en adelante los límites inferiores, lo que haremos es ir sumando sucesivamente dicho o dicha amplitud de clase. Por lo tanto, este segundo límite inferior será igual al del primero, más el tamaño o la amplitud de clase. Vamos a fijar lo que estamos sumando con función F4, ¿no? De manera que yo pueda copiar la fórmula para las siguientes celdas. Ya tenemos los límites inferiores de los 6 intervalos de la tabla original. Ahora vamos a pasar a los límites superiores. Como se trata de intervalos semiabiertos, el límite superior de un intervalo debe coincidir con el inferior del siguiente. Por lo tanto, para el primer intervalo, el límite superior será igual a 2186. Copiamos, ¿no?, el mismo procedimiento hasta el penúltimo. Ya para la última o para el último límite superior, aplicamos la propiedad que me indica que la diferencia entre dos límites superiores consecutivos es la amplitud de clase. Por lo tanto, el límite superior del sexto intervalo será igual al del quinto, sumada con la amplitud de clase. De este modo ya tenemos los límites de cada uno de los intervalos. Procedemos ahora al cálculo de las marcas de clase, que son los puntos medios de cada uno de los intervalos, los valores que lo van a representar, ¿no? El valor representativo del intervalo, esa es la marca de clase. Podemos hacer uso de la suma para luego dividir entre 2 o directamente a través de la función promedio. Lo que vamos a promediar es lo que contiene la celda del límite inferior más la del límite superior de un intervalo. Cerramos paréntesis, enter. Disculpen un momentito. Aquí debo poner la ubicación de la
de cerrar paréntesis no estaba donde corresponde. Ahora sí. Entonces tenemos aquí la función promedio. Esta función promedio la copiaremos para los otros casos. Y de este modo ya tenemos los puntos medios, las marcas de clase, que recuerden nunca deben redondearse, porque de lo contrario al redondearlo dejarían de ser el punto medio. Luego procedemos con el cálculo de las frecuencias. Para que sea un cálculo más sencillo y más rápido, yo sugeriría utilizar o completar primero la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Para ello usaremos la función contar puntos i. Contar puntos i me indica que muestre cuál es el rango que contiene las celdas con los datos. Luego de ello punto y coma de acuerdo a la sintaxis. Luego viene el criterio para efectuar el conteo. En este caso es la relación menor que 2186. Entrecomillado, menor 2186. ¿Por qué 2186? Porque vamos a tomar en consideración los límites superiores. En este caso el límite superior del primer intervalo es 2186. Esta misma fórmula la vamos a copiar para el resto de intervalos, pero luego vamos a tener que editar el extremo, ¿no? En este caso, para el segundo intervalo ya no será 2186, sino ahora será 2552. Es decir, recuerden, son los límites superiores los que estamos considerando. Editamos entonces, ahora es 2552. Para el tercero, entonces corresponde el límite superior 2918. Para el quinto, le corresponde como límite superior 3284. Para el sexto, le corresponde como límite superior 3467. Y para el último, le corresponde como límite superior 4016. Como sabemos, el total de datos, 31, debe coincidir con la última frecuencia absoluta acumulada, que es 31. De este modo ya puedo ahora recién calcular las frecuencias simples. Recordemos que las dos primeras frecuencias absolutas son siempre iguales, así que copiamos el valor que hemos obtenido y a partir de allí recordemos que las frecuencias acumuladas se obtenían sumando en diagonal, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que haremos es restar dos frecuencias acumuladas consecutivas. En este caso sería 6 menos la anterior frecuencia. Esta misma fórmula la copiaremos para los otros casos. Y de este modo ya tenemos todas las frecuencias absolutas simples. Verificaremos que el resultado sea el correcto calculando la sumatoria. Fórmulas, autosuma, enter, y en efecto es 31. Pasemos a las frecuencias relativas. Ya hemos visto esto en los videos anteriores, pero igual lo vamos a recordar. Lo que hacemos es dividir la frecuencia simple entre el total de datos. Ese total de datos, el denominador debe quedar fijo, por lo tanto con función F4 lo fijamos y de este modo ya puedo copiar la fórmula para los otros casos. También vamos a totalizar, entonces tenemos fórmulas, autosuma y enter. Y podemos continuar también calculando la frecuencia relativa acumulada con el método sugerido, que fue dividir la absoluta acumulada entre el total de datos. Fijaremos el denominador con función F4 y luego la fórmula la copiamos. Si esto es correcto, la última debe salirnos 1. Y en efecto es así, ¿no? Vamos a limitar a 4 decimales, inicio, y en la sección numérica disminuyo la cantidad de decimales, lo voy a dejar con 4 decimales. De este modo, entonces ya tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias con intervalos para una variable cuantitativa. En este caso se trató de una variable cuantitativa continua. Espero que este video te haya sido útil, ¿no? Y si en efecto es así, te agradecería que le des un like y que te suscribas. Hasta una próxima ocasión.